Imagina poder crear una conexión cuántica, un entrelazamiento, no entre dos partículas, sino dentro del corazón de una sola. Y si la clave no fuera aplicar más y más fuerza, sino encontrar un equilibrio perfecto, casi musical. Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy vamos a desgranar un artículo científico que explora precisamente eso, cómo generar y controlar el entrelazamiento cuántico en un único núcleo atómico. Los materiales que tenemos delante, de G.B. Fuhrman y su equipo, proponen un método que podría ser, un atajo gigantesco. Se saltaría uno de los mayores obstáculos tecnológicos de la computación cuántica. Nuestra misión hoy es entender cómo funciona, por qué es tan relevante y qué condiciones exactas se necesitan para que ocurra esta magia. Es una inmersión fascinante, la verdad, justo en la frontera entre la física de materiales y la información cuántica. El documento no solo propone una teoría, que ya es mucho, sino que la respalda con simulaciones muy detalladas. Y lo más importante, creo yo, es que aborda el talón de Aquiles de casi todos los prototipos de ordenadores cuánticos, la fragilidad de la información. De acuerdo, pues vamos a desentrañar esto. A ver, para empezar, el gran reto, como decías, de la computación cuántica es la fragilidad. La información cuántica se pierde muy rápido por un fenómeno llamado decoherencia. Es como, no sé, como tratar de escribir en el agua. El mensaje se desvanece casi al instante. Exacto. Y es un problema que afecta a todos los candidatos a qubits, desde los circuitos superconductores de Google hasta los iones atrapados. Todos luchan contra este ruido del entorno, que, corrompe la información. Por eso, la idea de esconder los datos cuánticos dentro de un único núcleo es tan atractiva. En teoría, es un refugio mucho más aislado, mucho más protegido del mundo exterior. Y el artículo plantea una solución muy ingeniosa para aprovechar ese refugio. En lugar de usar dos partículas que interactúan, que son muy sensibles al entorno, proponen usar los estados internos de una sola partícula. Concretamente, núcleos atómicos con una propiedad llamada spin 32, que según explican se comportan matemáticamente como si fueran 2 qubits de spin 1 medio. Un 2 por 1. Es una idea elegante, sin duda, y conceptualmente muy potente. Este concepto, el de que un sistema de spin 3,2 es isomorfo a 2 qubits, no es el todo nuevo. Isomorfo es un término matemático que, en esencia, significa que, aunque son físicamente distintos, uno es un núcleo y el otro dos partículas, pues se comportan siguiendo las mismas reglas. Se puede usar el mismo manual de instrucciones, por así decirlo. Justo. Pero la pregunta clave que aborda el artículo es, ¿podemos realmente entrelazar esos dos qubits virtuales dentro de la misma partícula y hacerlo de forma controlada y, sobre todo, útil? No es tan simple como decir que son equivalentes. Hay que demostrar que se puede generar esa correlación cuántica. Y el artículo se adentra en el cómo. Ahí es donde reside la verdadera innovación. Exacto. El cómo nos lleva a los ingredientes. El documento nos describe el escenario con mucho detalle. Tenemos un núcleo atómico, el del cobre 63, que está dentro de un cristal superconductor muy estudiado, el IB2Q3O7 menos delta. Y no es una elección al azar. Para nada. Se elige ese superconductor de alta temperatura precisamente porque la disposición de sus átomos de cobre crea los campos eléctricos internos tan particulares que son necesarios. Es el escenario perfecto. Y en este escenario hay dos fuerzas principales en juego. Por un lado, una fuerza externa que podemos controlar, un campo magnético. El artículo llama a su efecto el parámetro alfa. Y por otro, una fuerza interna, propia del material, la interacción del núcleo con el campo eléctrico del cristal, la interacción cuadrupolar. Y su efecto se mide con el parámetro beta. Y aquí está la primera capa de complejidad. Y es un detalle crucial, ojo. Esa interacción interna, la beta, no es uniforme. No es igual para todos los átomos de cobre. Depende críticamente de la simetría del campo eléctrico que rodea al núcleo. El artículo lo menciona muy claramente al hablar de los dos sitios distintos para los iones de cobre en ese superconductor. Uno, dicen, tiene una simetría muy alta, con un parámetro I mayor o igual a 0,92, y el otro tiene una simetría casi perfecta, con un I de 0,14. Esto nos dice algo fundamental. No todos los átomos del material van a servir para esto. El entorno local, o sea, la arquitectura atómica a escala nanométrica, es decisiva. Un momento. Si dentro del mismo material solo unos pocos átomos son, digamos, útiles, ¿cómo de práctico es esto?
¿No significa que la mayor parte del dispositivo sería material muerto, incapaz de almacenar información? O sea, ¿cómo se seleccionan y se dirigen solo a los átomos correctos? Esa es una pregunta excelente y apunta directamente a uno de los grandes desafíos de la implementación. Tienes toda la razón. A nivel de densidad de información, es un problema. No puedes usar todo el material. La respuesta práctica está en técnicas de espectroscopía, como la resonancia magnética nuclear. Estas técnicas permiten sintonizar las señales para excitar y leer solo los núcleos que están en un entorno específico. Ah, claro. Es como tener una radio y buscar la emisora exacta que corresponde a los átomos buenos, ignorando el resto. Es complicado, requiere una precisión extrema, pero es tecnológicamente factible. Y no solo eso. El resultado final, el nivel de entrelazamiento, depende de la orientación del cristal respecto al campo magnético. Los ángulos θ y φ. Es un trabajo de precisión, vamos, milimétrica. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque las simulaciones del estudio revelan una receta muy específica, a temperatura ambiente o sin campo magnético, o sea, con alfa cero. No pasa nada, no hay entrelazamiento. Pero si se enfría mucho el sistema y se aplica el campo magnético, aparece. El gráfico 1 del artículo lo muestra de una forma muy visual, ¿no? Es una superficie tridimensional, donde el entrelazamiento solo existe en una región muy específica. Una especie de isla en el mapa de parámetros. Fuera de esa isla, nada. Pero lo que me pareció realmente extraño es que la solución no es simplemente subir el volumen del campo. ¿Nos lo puedes explicar? Ese es el corazón de todo el descubrimiento. Este comportamiento, aunque parezca contraintuitivo, tiene una explicación física muy clara. Es una competición, un pulso, entre las dos interacciones que mencionamos. Por un lado, el campo magnético externo, la interacción Zeeman, el alfa, es necesario. Rompe la simetría inicial del sistema y permite que los estados de energía se mezclen y se entrelacen. Sin él, no hay nada. Sin embargo, si ese campo se vuelve demasiado fuerte, su influencia es tan dominante que aplasta la interacción interna, la cuadrupolar, la beta. Básicamente, fuerza a todos los estados a alinearse con él de una forma muy ordenada, muy rígida. Y al hacerlo, destruye las sutiles correlaciones cuánticas que él mismo había ayudado a crear. Demasiado se rompe. Necesitas la tensión justa. Es increíble pensar en eso. Que a nivel cuántico todo depende de una especie de tira y afloja cósmico. No es una cuestión de fuerza bruta, sino de una armonía delicadísima. Cambia por completo la forma de verlo. Es una analogía perfecta. El entrelazamiento vive en ese delicado equilibrio, en ese punto dulce, y la temperatura juega un papel clave en permitir que ese equilibrio exista. La temperatura introduce ruido térmico, agitación. Por encima de una temperatura crítica, esa agitación es tan grande que cualquier correlación se destruye. Es como intentar tener una conversación en susurros en medio de un concierto de rock. Claro. Al enfriar el sistema, reducimos ese ruido, permitiendo que estas frágiles conexiones cuánticas se establezcan y sobrevivan. Y esto lo vemos en el gráfico 3, donde muestran que por debajo de esa temperatura crítica, el entrelazamiento aparece y crece a medida que se enfría. Pero no indefinidamente. Alcanza un valor límite, y ese valor máximo depende precisamente de esa competición de la que hablabas, la proporción entre el campo magnético y la interacción interna, la relación alfa-beta. Correcto. El gráfico muestra que, para diferentes relaciones alfa-beta, la curva de entrelazamiento frente a la temperatura cambia. Esto es muy importante porque significa que se puede sintonizar el sistema. Ajustando la intensidad del campo magnético en relación con la fuerza interna del material, se puede optimizar el resultado para obtener el máximo entrelazamiento posible a una temperatura dada. Y hablando de optimizar, aquí viene el dato más impactante del artículo para mí, el que realmente te hace pensar en las aplicaciones prácticas. Los autores lo comparan con otros sistemas similares, basados en espines dipolares, que también se han propuesto. Esos sistemas necesitan temperaturas bajísimas, del orden de 0,5 microkelvins. Estamos hablando de casi el cero absoluto. Una proeza tecnológica increíblemente difícil y cara.
Y ese es el titular, sin duda, es el resultado más prometedor de todo el estudio. Exacto. Las simulaciones para este sistema de cobre en el superconductor predicen que el entrelazamiento aparece a unos 5 milikelvins. Sigue siendo extremadamente frío, no nos engañemos, pero es, como dicen los autores, 3 órdenes de magnitud más cálido. Es un salto gigantesco. Pasar de la escala de microkelvins a la de milikelvins relaja enormemente los requisitos de criogenia. Sin duda lo hace, y es un avance teórico muy importante. Pero aquí es donde debemos ser un poco cautos y poner los resultados en contexto. 5 milikelvins sigue siendo un entorno de laboratorio de élite. Requiere refrigeradores de dilución, que son aparatos complejos y muy costosos de operar. No es algo que se vaya a tener en un ordenador de sobremesa a corto plazo. Y lo más importante, y esto es una limitación de este tipo de trabajo, son resultados de simulaciones computacionales. Se basan en un modelo teórico, en un modelo ideal. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos concretos para llevar esto del ordenador al laboratorio? ¿Hablamos de construir máquinas más precisas o hay problemas físicos que la simulación podría no estar viendo? Ambos. Por un lado, la precisión. El desafío de ingeniería es monumental. Alinear un cristal a nivel atómico, mantenerlo estable a milikelvins sin vibraciones y aplicarle un campo magnético con una orientación perfecta es extremadamente difícil. Cualquier mínimo error de alineación o fluctuación te saca de esa isla de entrelazamiento de la que hablábamos. Claro. Y por otro lado, y esto es quizás más importante, las simulaciones se basan en un cristal perfecto. Un material real tiene impurezas, defectos. Cada uno de esos fallos es una fuente de ruido que podría destruir el entrelazamiento mucho más rápido de lo que predice el modelo. El modelo es un ideal, la realidad siempre es más desordenada. Exacto. La prueba de fuego está en el laboratorio. ¿Se pueden replicar estos resultados? Y sobre todo, ¿cuánto dura ese entrelazamiento? ¿Se pueden hacer operaciones lógicas con él antes de que desaparezca? Es un punto muy válido. En la teoría abre la puerta, pero la ingeniería tiene que construir el edificio. Y para terminar con las propuestas del artículo, hay otra idea fascinante. Como el entrelazamiento depende tanto de la orientación, de los ángulos θ y φ, los autores sugieren que esto podría usarse como un mecanismo de control. Se podría manipular el entrelazamiento simplemente rotando la muestra o girando la dirección del campo magnético. Podríamos, en teoría, encender y apagar el entrelazamiento a voluntad, lo que sería una forma muy novedosa de control cuántico, la verdad. Normalmente se piensa en pulsos de radiofrecuencia o láseres para manipular qubits. La idea de usar una rotación física, un control mecánico, para activar o desactivar una propiedad cuántica como el entrelazamiento, es como mínimo muy original. Abre nuevas vías de investigación. De nuevo, la viabilidad de hacerlo con la precisión y la velocidad necesarias es un reto, pero la idea es conceptualmente muy atractiva. Bien, hagamos un balance de lo que hemos analizado. Los puntos clave que extraemos de este material son: primero, es teóricamente posible generar entrelazamiento cuántico dentro de un único núcleo atómico, usándolo como un sistema compacto de 2 qubits. Segundo, la receta para lograrlo no es trivial. Requiere una combinación precisa de temperaturas extremadamente bajas y un campo magnético externo cuidadosamente calibrado. No es algo que ocurra de forma natural. Tercero, y esta es la parte contraintuitiva, la relación no es lineal. Un exceso de campo magnético es contraproducente y destruye el entrelazamiento. Existe un punto dulce, un equilibrio. Un equilibrio óptimo, sí. Y cuarto, la orientación del material respecto al campo es crucial. Esto, que podría ser una complicación, también se plantea como una oportunidad, una nueva vía para manipular estos estados cuánticos de forma externa. Y si tuvieras que quedarte con una sola cosa, el punto más destacable que podría tener más impacto a futuro. Sería sin duda la ventaja práctica que mencionaste. La temperatura crítica para que aparezca este fenómeno, según las simulaciones, es miles de veces más alta que en otros sistemas de espines nucleares comparables. Aunque sigue siendo un frío extremo, este salto cuantitativo lo convierte en un candidato mucho más realista para la experimentación. Reduce la barrera de entrada tecnológica, por así decirlo. El artículo se centra en cómo generar y medir este entrelazamiento. Pero la verdadera pregunta que nos deja flotando en el aire es la siguiente. Si podemos controlar el estado cuántico más fundamental de un átomo simplemente girando un cristal o ajustando un dial, estamos a las puertas de poder escribir y borrar información cuántica con una facilidad que antes parecía ciencia ficción, usando un único núcleo como si fuera un disco duro en miniatura. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.